De nuevo, el S&P 500 ante un cierre histórico, aunque el bajo volumen genere dudas en algunos inversores en la previa de los datos de inflación correspondientes a mayo y de la importantísima reunión de la Reserva Federal. ¿Qué debemos conocer sobre ello? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es martes 11 de junio de 2024 y en este momento son las 21:57 hora española, 15:57 horario en Estados Unidos. El día de hoy el S&P 500 va a cerrar en un nuevo máximo histórico, en un nuevo cierre histórico, no máximo histórico, cierre histórico, 5.371 a falta de 3 minutos para el cierre de sesión. Sí que es cierto que el volumen últimamente está mostrándose un poquito más bajo, lo que genera ciertas dudas en algunos inversores, aunque debo decir que no es nada raro en unas tendencias alcistas como en la que nos encontramos. En el vídeo de hoy hablaremos sobre algunos datos del mercado que están siendo bastante curiosos y bueno, que me parece interesante conocer, pero sobre todo lo centraremos en lo que tenemos mañana, que es un día importantísimo en cuanto a datos macro se refiere. Conoceremos el dato de IPC estadounidense correspondiente a mayo y conoceremos la decisión de tipos de interés y la reunión de los miembros de la Reserva Federal. Pero es que no solo eso, es que al ser la reunión trimestral conoceremos el famoso gráfico de puntos, las famosas previsiones de la Reserva Federal, algo que genera bastante movimiento y bastante expectación en la mayoría de inversores. Así que nada, dicho esto, vamos con el vídeo. Vamos a arrancar comentando algunos puntos importantes del mercado. Fíjense que el S&P 500 lleva ya 320 días de negociación sin registrar una jornada de más de un 2% abajo. Esta es la racha más larga entre 2016 y 2018, cuando el S&P 500 registró 351 días sin una caída superior al 2%. Además de esto, pues fíjense cómo la amplitud es algo que está marcando tendencia. La amplitud en estos momentos es bastante escasa. En el S&P 500 lo vemos, por ejemplo, con el día de hoy. Fíjense, S&P 500 sube un 0,25, equiponderado sube o sea, pierde un 0,4%. El porcentaje de valores por encima de la media de 200 se sitúa en 66%, pero el porcentaje de valores del S&P 500 por encima de la media de 20 sesiones se sitúa en el 38%. Incluso en el día de hoy probablemente sea inferior. Por tanto, estamos viendo cómo la amplitud no termina de acompañar este último movimiento del S&P 500, y del Nasdaq 100, que ha sido liderado especialmente por las grandes compañías y más específicamente por un valor en concreto, Nvidia, que desde que anunció el split hasta que se produjo ha tenido un rendimiento muy superior al del índice general. El S&P 500 sigue marcando máximos históricos con un volumen extremadamente bajo. Fíjense, ayer fue el cuarto día de menor volumen del año para el S&P 500. 3 de los 4 días de menor volumen de este año se han producido en la última semana. Los 4 días de menor volumen se han producido en las últimas 3 semanas. Si hablamos un poco de estacionalidad, sí que es cierto que lo que tenemos ahora por delante, que son estas 2 últimas semanas de junio, no son extremadamente positivas, de hecho son más bien neutras, sin un movimiento claro. Tenemos vencimiento trimestral para el tercer viernes del mes de junio, que específicamente será el viernes 21, y sí que es cierto que eso genera bastantes movimientos. Por tanto, hay varios puntos a tener en cuenta por ahí. Además, hay que tener en cuenta que el día 19 de junio creo que es festivo en Estados Unidos. Es un festivo que cae en miércoles, por tanto pilla ahí entre medias. También recordemos que el 4 de julio es festivo y por tanto algunos miembros, como por ejemplo alguna casa de análisis como por ejemplo Goldman Sachs, nos dice que entre estas fechas puede haber un volumen bastante bajo, aprovechando estos dos festivos para algunos inversores irse de vacaciones. Veremos a ver cómo evoluciona todo. Pero bueno, sí que es cierto que a nivel estacional las dos últimas semanas de junio no son especialmente alcistas, a diferencia de las 2 primeras semanas de julio, que sí que es una explosión alcista bastante considerable. Se puede esperar ciertas cosas
correcciones estas 2 semanas de junio con este tema del vencimiento que se junta el trimestral, se junta también el mensual y ya saben que es la famosa triple hora bruja, que pues suele haber movimientos un poquito más curiosos. Bueno, pues sí, vale, es una teoría estacional que tiene respaldo, ¿no? Lo que sí que es seguro es que luego las semanas de julio tienden a ser bastante positivas. Evidentemente, pues para ver este rendimiento también tendremos los datos importantísimos de mañana. Fíjense que el día de hoy está habiendo una lucha muy importante que vamos a ver cómo cierra entre las compañías más valiosas del mundo, las 3 compañías más valiosas del mundo. Fíjense que tenemos a Apple, que en el día de hoy ha tenido un rendimiento muy superior, que cotiza o que vale 3,14 billones. Nvidia, que en el día de hoy se ha mantenido un poco más ligera, que en este caso Apple, y ha perdido esos 3 billones de dólares. Y luego Microsoft, que es la gran líder en estos momentos, 3,18 billones de dólares. La guerra que en estos momentos se encuentra o se sitúa entre las 3 grandes compañías. Recordemos que ayer Nvidia era la segunda compañía más valiosa. Hoy ya no. Las recompras de clientes corporativos la semana pasada fueron las segundas más grandes de la historia semanal desde 2010 de Bank of America y han estado por encima de los niveles estacionales típicos durante 13 semanas. En lo que va de año, las recompras de clientes corporativos como porcentaje de capitalización de mercado del S&P 500 están muy por encima de los máximos de 2023 en este momento. Nos dice, el 70% de las recompras anunciadas de S&P 500 en lo que va de año han sido en sectores de tecnología y servicios de comunicación. Las recompras son una parte fundamental del rendimiento del mercado y fíjense cómo evidentemente las recompras más grandes se dan en las compañías más grandes, que son a su vez las que lideran el mercado. Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Un punto importante es que a partir del 14 de junio hay un blackout de recompras, es decir, no habrá recompras, el periodo de ventana abierta se cierra, por tanto esto también pues puede afectar a eso que hemos comentado de que la segunda mitad de junio, sobre todo las últimas 2 semanas, pues suelen tener un rendimiento más débil, vamos a decir, es un rendimiento neutro. Si ven el gráfico es un rendimiento neutro, no tan positivo como julio, las primeras semanas de julio, que es el rendimiento más positivo que hay en el año, tampoco es el más negativo, pero es un rendimiento muy neutro. Así que nada, dicho esto, pues vamos con el punto más importante, que es la previa de los datos de IPC y de la reunión de Reserva Federal de mañana. Vamos a ir primero con unos comentarios que ha hecho Tim Iraos. Ya saben que Tim Iraos es redactor jefe del Wall Street Journal y está caracterizado por tener ciertas filtraciones por parte de miembros de la Reserva Federal. Y nos decía en el día de hoy, la encrucijada de la Fed. No quieren reducir las tasas sin tener evidencia más convincente de que su postura política es tan restrictiva como creen. Pero algunos están inquietos de que será demasiado tarde para evitar una desaceleración del empleo para cuando vean la evidencia. Una reunión tranquila es lo que espera Tim Iraos. Los halcones, los miembros más hawkish, los más agresivos, los que apuestan por mantener los tipos de interés arriba, realmente no están presionando para aumentar las tasas. Solo quieren poner fin a cualquier conversación sobre recortes. Básicamente nos dice que los miembros más hawkish no piensan en subidas de tipos, pero no quieren ni oír hablar de bajadas. Y los dovies, las palomas, que se llama, bueno, la traducción en español, reconocen que probablemente no tienen suficientes datos para impulsar una reunión en julio. Así que por defecto hay unanimidad en esperar y ver. Ok, parece que está claro, y con filtraciones de Tim Iraos mucho más, que la decisión de tipos de mañana será esperar y ver, no cambios en las bajadas en los tipos de interés, algo que era ampliamente esperado. Y nos dice, pero, raramente hay una reunión donde los datos publicados en la mañana de la reunión puedan influir en lo que todos observaban. Claro, es que mañana no es una reunión de la Reserva Federal al uso en la que se puede hacer un poco previa, porque tenemos el dato de IPC a las 8:30 hora de Nueva York, 14:30 horario español. Ese es el caso del miércoles, cuando la publicación del IPC de mayo podría mover una o dos proyecciones de tasas en septiembre. Así que el inusual doble encabezado macroeconómico del miércoles podría dar lugar a un cambio de último minuto inusual en donde caiga a la mediana o punto medio de las 19 proyecciones de los responsables de políticas, sí solo porque la línea entre una mediana de uno o dos recortes parece estar en el aire.
Fíjense, sobre todo el punto más importante de mañana no va a estar en la decisión de tipos, va a estar en las proyecciones de la Reserva Federal, que es el famoso gráfico de puntos que no tiene mucho fundamento ni mucha credibilidad a futuro, pero que sí que es cierto que en el momento genera grandes movimientos. Fíjense, porque esto lo explica mucho mejor si vemos a lo que nos dice Goldman Sachs. Ahora vamos a verlo todo y luego ya hago la reflexión. Goldman Sachs nos dice sobre el IPC: esperamos un aumento de 0,25% en el IPC subyacente de mayo frente a 0,3% del consenso. Ojito que esto es muy importante porque los datos se dan con una décima. ¿Y qué pasa? Pues que a veces el detalle ahí está entre el 5 o por debajo del 5. Fíjense que Goldman Sachs espera un dato de 0,25. Si sale superior a 0,25 va a ser igual al consenso, 0,3. Si sale por debajo de 0,25, por ejemplo, si sale 0,24, se va a aproximar a 0,2 y en la primera revisión del dato, es decir, la primera visualización del dato, va a aparecer muy inferior a lo esperado. Por tanto, esto es importante. Correspondiente a una tasa interanual del 3,5%, que es un poco lo que espera el consenso. Para el dato general se espera un dato de 0,11%. Aquí no hay mucha duda conforme al redondeo, porque el redondeo es 0,1, por tanto, bueno, pues tendría que haber una sorpresa mayúscula, lo que corresponde a una tasa interanual del 3,36% frente al 3,4% del consenso. Va a ser importante sobre todo el dato intermensual para ver cómo queda el dato interanual, porque fíjense que si cae por debajo de 3,35 a 3,34, pues aquí saldría 3,33 por debajo del consenso. Por tanto, estos redondeos que se hacen a una décima, pues sí que es cierto que últimamente están generando ciertos movimientos. Nos dice Goldman: nuestra previsión es consistente con un aumento del 0,2% de servicios del IPC subyacente, excluyendo alquiler y renta equivalente de propietarios, con un aumento del 0,19% en el PCE subyacente en mayo. Actualizaremos nuestra previsión de PCE después de conocer el CPI, el IPC y el IPP. ¿Qué dice Goldman Sachs sobre la reunión del FOM? En la reunión de junio esperamos que la previsión mediana de inflación subyacente del PCE, nos dice: no esperamos cambios significativos en el comunicado del fondo o en el mensaje de Powell. Esperamos que la previsión mediana en el gráfico de puntos muestre 2 recortes en 2024 frente a los 3 que mostraba en marzo, 4 recortes en 2025 frente a los 3 recortes que esperaba en las últimas previsiones de marzo, y se espera que se mantenga en 3 recortes para 2026. Nos dice: creemos que los líderes del FOM preferirían que los puntos mostraran 2 recortes en 2024 para mantener la flexibilidad, pero el riesgo principal es que la mediana podría mostrar solo un recorte, especialmente si el dato de IPC sorprende al alza. Por tanto, aquí va a estar la clave. Más cosillas. ¿Qué espera Goldman Sachs? Sigue esperando el primer recorte de tipos para septiembre, aunque un aumento temporal de los precios de los autos usados debería impulsar un poco la inflación subyacente del PCE en mayo, y la estacionalidad residual probablemente impulsará en junio. Para septiembre se espera haber visto 5 meses consecutivos de mejores noticias sobre la inflación, lo que debería de ser suficiente para que miembros del FOM tengan el apoyo suficiente para esa primera bajada de tipos en septiembre. Vale, ok, vamos a poner todo sobre la mesa. Timiraos ya nos ha filtrado que en estos momentos no se esperan cambios a los tipos de interés y sería una sorpresa mayúscula. Esto es así. O sea, la decisión de tipos se va a mantener. ¿Dónde va a estar la clave? En las previsiones. Fíjense que en marzo se esperaban 3 recortes de tipos para el año 2024. En estos momentos, y si el dato de IPC sale muy en línea con lo que espera el consenso, incluso con lo que espera Goldman Sachs, que es ligeramente por debajo, se espera que estas previsiones estas previsiones para 2024 sean de solo 2 bajadas de tipos. Por tanto, ahí ya va a haber un dato que va a ser un poco más duro de lo que estaba en marzo. Es decir, puede haber ahí ciertas sorpresas, ciertas reacciones por el lado de renta fija, especialmente rendimientos. Si el dato de IPC, ahora lo que está en juego es el dato de IPC. Si el dato de IPC sorprende especialmente al alza, pues evidentemente esto puede cambiar y solo se podría esperar un dato, una bajada de tipos para 2024. Si sale muy inferior a lo esperado, pues aquí incluso podría haber sorpresas, y ya no solo esas 2 bajadas de tipos que le dan cierta flexibilidad a posibles cambios, sino que puede que sigan apostando por esos 3 bajadas de tipos para marzo de 2024. ¿Qué
¿Qué espero yo? ¿Qué reacciones espero? Bueno, hay que tener en cuenta que el dato de IPC de los últimos 2 meses, prácticamente el 70% del dato de IPC subyacente intermensual estaba ponderado por el shelter y por la gasolina, más ligado a precios de la energía. Evidentemente, los precios del petróleo en mayo han tenido un desplome muy considerable, por tanto, puede que las presiones energéticas, las presiones sobre la gasolina disminuyan considerablemente. Hemos tenido datos de PMIs, de ISM, donde la presión en los precios ha sido ínfima. Aunque el ISM de servicios superara las estimaciones, no hubo sorpresas en las presiones de los precios. Por tanto, esos datos sí que es cierto que acompañan a que pueda haber un dato de IPC inferior al esperado. La clave va a estar, como siempre, por parte del shelter. Ya saben que existe ahí esa divergencia entre el alquiler estimado a propietarios, que ya lo expliqué hace un mes, que es que en Estados Unidos va todo con estimaciones, no hacen caso a los datos reales, sino que generan índices, generan modelos de estimaciones. ¿Cómo se calcula rápidamente? ¿Cómo se calcula esta inflación del alquiler? Bueno, pues como la mayoría de personas son propietarios en Estados Unidos, lo que se hace es estimar el alquiler que pagarías en tu propia vivienda. ¿Qué ocurre? Pues que ese dato, ese modelo es muy superior a lo que pagan los propios propietarios. Por tanto, es una inflación un poco estimada que es muy superior a lo esperado, y eso está trayendo un poco dolor de cabeza para muchos analistas que no tratan de predecirlo de una forma adecuada. Por tanto, esto es muy importante y esto es algo que creo que va a seguir tensando el dato de IPC al alza. Pero bueno, dejando esto a un lado, parece ser que los datos pueden ser inferiores al esperado. Para el FOM, para estas previsiones por parte de la Reserva Federal, yo estoy muy con Goldman Sachs y creo que lo normal sería 2 bajadas de tipos, las esperadas para 2024. Una sorpresa muy positiva sería que siga mostrando 3, porque creo que incluso está descontado por el mercado que van a ser 2, después de todos estos datos, sobre todo ese dato de abril que hizo tanto daño de IPC superior a lo esperado. Por tanto, yo creo que la clave va a estar ahí en 2, y en caso de que haya 2, las reacciones del mercado pues quizás sí que pueden ir un poco al alza los rendimientos, ya que ha habido movimiento después de las últimas previsiones, pero creo que estaría muy en el consenso, muy en lo que espera el mercado. Habría sorpresas si son 3, o si es una, pues ahí sí que habría un rendimiento, un alza de rendimientos mucho más considerable. Así que nada, esto es un poco la previa y qué podemos esperar para mañana. Dicho esto, vamos a echar un vistazo a los gráficos más importantes. El diferencial de riesgo de Francia a 10 años respecto a Alemania sigue subiendo, ha saltado 62 puntos básicos en el día de hoy, y es que los bonos franceses se han desplomado, literalmente, provocando la mayor subida de los rendimientos de 2 días desde la pandemia. La caída también se extendió a la renta variable francesa, con los bancos liderando una caída bastante considerable. Estos movimientos electorales sí que es cierto que, o debido a elecciones, sí que es cierto que no suelen tener mucha continuidad, no es lo mismo que lo que ocurrió en Reino Unido en su día, que era una decisión sobre los impuestos del país y mayor endeudamiento y demás. En principio no se ha tomado ninguna medida, y simplemente esto es la incertidumbre electoral que nos dejaron las elecciones europeas del domingo, especialmente en Europa, donde Macron incluso tomó ciertas decisiones sobre elecciones, y hubo una sorpresa mayúscula por parte de un partido que no se esperaba. Por tanto, incertidumbres electorales pues provocan movimiento especialmente en la renta fija. La renta fija es muy sensible a todo tipo de cosas que ocurren en los países. Ya lo vimos en el Reino Unido en su día, lo vimos con la banca regional y con las subidas de tipos en Estados Unidos, y sí que es cierto que provoca grandes situaciones en los mercados. Por tanto, de momento se está dando un movimiento muy brusco. Ojito si tiene continuidad, que ahí podría generar mayores movimientos. Las pérdidas no realizadas en el sistema bancario estadounidense aumentaron a 517.000 millones de dólares en el primer trimestre, algo que no debería suponer un problema si no ocurre pánico. Vale, esto no es, Vale, ok. Este es el gráfico, de el paro de Estados Unidos, la tasa de desempleo de Estados Unidos, no, perdón, de Reino Unido. Este es el gráfico de la tasa de desempleo de Reino Unido, que ha saltado al 4,4. Se trata de la tasa de desempleo más alta desde septiembre de 2021. Y en el día de ayer me comentabais que no hablaba nunca del BOE, que sí que lo hacía más frecuentemente del Banco de Japón. Sí que hablo bastante del BOE, sobre todo cuando hay datos de inflación en Reino Unido. Un pequeño comentario sobre el BOE, sobre la situación de Reino Unido. La situación de
de Reino Unido es mucho más dramática que la de la eurozona o la de Estados Unidos. Si comentaba el jueves con la bajada de tipos del Banco Central Europeo que se había muerto ese objetivo de inflación del 2%, porque la inflación en la eurozona aún no estaba estabilizada y que no lo estará hasta septiembre-octubre, la realidad es que en Reino Unido la inflación no se va a estabilizar en septiembre-octubre y en estos momentos no hay previas o no hay fecha para la estabilización. Se encuentra ahora mismo, debido a los efectos base, pues en tasas un poco más bajas, pero incluso los últimos datos sorprendieron 2 décimas al alza, y la verdad es que la situación de la inflación en Reino Unido es bastante dramática. Por tanto, la situación hay que llevarla con mucha más calma. Cuando conozcamos mañana datos de Producto Interior Bruto de Reino Unido ya haré más comentarios sobre el BOE, y también cuando conozcamos datos de IPC, pero la situación en Reino Unido sí que es cierto que genera ciertas dudas. Las pérdidas no realizadas en el sistema bancario estadounidense aumentaron a 517.000 millones de dólares en el primer trimestre. Bueno, quería comentar este gráfico porque sí que es cierto que es muy comentado por redes sociales, pero hay que saber interpretarlo. ¿Qué significa este gráfico? Significa que son pérdidas no realizadas, es decir, que si por ejemplo, en este caso son bonos las que han perdido tanto valor, si se llevan a vencimiento se va a obtener la rentabilidad y no estas pérdidas. ¿Pero qué pasa? Bueno, pues que esto genera pérdidas si vendes en este momento. ¿Un banco va a vender esos bonos en este momento? Bueno, pues siempre y cuando no necesite vender para ofrecer liquidez a sus clientes, no lo hará. ¿Qué ocurre? Pues que si hay pánico, y en situaciones de pánico, como por ejemplo la crisis bancaria regional de 2023, y tienes que hacer frente a esas pérdidas para obtener liquidez, pues puede llegar un punto en el que seas ilíquido, en el que debido a esa pérdida de valor no tengas ese dinero para poder hacer frente a ello. Ahí es lo que a grandes rasgos llevó a la crisis bancaria regional de 2023. ¿Qué hizo la Reserva Federal? Abrir la ventanilla de liquidez con estímulos, es decir, ofrecer liquidez, ofrecer dinero a estos bancos sin que los bancos pusieran colateral o que lo pusieran a valor nominal. ¿Qué significa esto? Pues que en vez de poner estos activos que han perdido tanto valor, ponen los activos a rentabilidad, algo que no se suele hacer, pero que se hizo en ese momento para tratar de evitar que la crisis bancaria regional se llevara por delante a bancos que quizás no tuvieran tantos problemas. Por tanto, ¿es un gráfico dramático? Es un gráfico dramático siempre y cuando haya pánico financiero, haya problemas, haya revueltas. Siempre y cuando no lo haya, pues no debería de generar ningún problema. La banca regional estadounidense, pues ojito, porque ha caído a su mínimo de 6 meses en el día de hoy, y sí que es cierto que enfrenta serias dificultades. Muchos bancos, sobre todo los más pequeños, bancos regionales, puede que sean adquiridos por otros bancos, puede que haya quiebras. Aquí la clave de la banca estadounidense es que no haya pánico. El pánico no se apodere de los ahorradores, de los inversores, porque ahí sí que es cierto que puede llevarse por delante a bastantes bancos que quizás no deberían de sufrir pérdidas. Un punto más importante sería en el día de hoy la buena subasta de bonos a 10 años, que ha provocado cierta calma del mercado, incluso rendimientos positivos a última hora en el S&P 500. Fíjense que el tipo de rendimiento ha sido 4,43. Fíjense que los indirectos, el ratio de cobertura ha sido 2,67, superior a 2,49. Fíjense los indirectos, que son los inversores extranjeros, se han quedado con el 74,6 frente al dato de mayo, que fue 65,5. Es decir, datos de demanda de subastas de los bonos del Tesoro americanos a 10 años muy positivos, lo que ha provocado cierto rendimiento positivo. Fíjense que los rendimientos que estaban ligeramente abajo durante el día han cerrado aún más abajo, por debajo del 4,4%. Por tanto, datos positivos en este ámbito. Dicho esto, vamos con el cierre de sesión. Empezamos por Europa, debilidad bastante clara en todos los índices europeos. Eurostoxx 600 cae un 0,93, futuros de Eurostoxx 50 menos 1,03, DAX alemán menos 0,68, CAC francés menos 1,33, IBEX 65 menos 1,6, Reino Unido menos 1,22%, Italia menos 1,94, Suiza menos 0,73, Países Bajos menos 0,4%. Sobre todo el gran perdedor, bueno, pues ahí lo tienen, IBEX 35,
mundo y CAC 40 francés. Aquí se juntan varias cosas. La primera, el jueves bajó los tipos el Banco Central Europeo, el sector financiero, que había sido uno de los grandes líderes, por ejemplo, en el índice patrio, en el IBEX 35, pues ahora mismo está afrontando mayores dificultades, sobre todo porque las previsiones apuntan a que con la bajada de tipos del Banco Central Europeo sus ingresos van a ser menores debido al pago de intereses. Es algo totalmente normal, pero también se junta pues esta volatilidad, esta incertidumbre que sobre todo se ha apoderado de la renta fija francesa. Han repuntado considerablemente los rendimientos y claro, los bancos que tienen gran parte de su inversión en bonos, pues están viendo la pérdida de valor, pérdidas no realizadas, como lo que hemos comentado de Estados Unidos, que si se junta con pánico de los inversores, con incertidumbre electoral, pues puede llevar a grandes problemas. Como digo, de momento son solo 2 días consecutivos. Es cierto que ha sido un movimiento muy dramático, un movimiento no visto desde el COVID, pero que no cunda el pánico. De momento no debería de haber mayores males, incertidumbre electoral, no ha habido ninguna medida que haya sido tomada de forma drástica, por tanto vamos a ver si se calma un poco la cosa, pero de momento sí que es cierto que está teniendo continuidad por segundo día consecutivo y los bancos sobre todo se están viendo afectados por ese campo. Fíjense los rendimientos alemanes el día de hoy ligeramente abajo, a diferencia de los franceses. Si nos vamos a Asia, Nikkei japonés 0,25% arriba, Nifty indio ligeramente arriba, también incertidumbre electoral, lo que ha movido las últimas sesiones, y el Hansen ligeramente abajo, cae un 1,04%, apoyando en el nivel de soporte que veníamos mencionando. Los rendimientos japoneses a 10 años, ya saben que semana muy importante, sobre todo por esa decisión de tipos del Banco de Japón, en estos momentos, en el día de hoy, por encima de 1%, descontando, pues eso, el viernes se espera que se eliminen las compras de bonos japoneses y también se estima a futuro que los comentarios puedan ir por mayores subidas de tipos. Nos vamos ya a Wall Street. En el día de hoy, 23 minutos tras el cierre de sesión, Dow Jones ligeramente abajo, 0,31, S&P 500 un nuevo cierre histórico y un nuevo, fíjense, máximo histórico, $5.375, con una amplitud ínfima, porque fíjense como el equiponderado cae un 0,45%, Nasdaq 100 alcanza un nuevo máximo histórico, un nuevo cierre histórico también, 19.210, fíjense, Nasdaq Composite también 17.343, Russell 2000 0,36% abajo. La debilidad, la amplitud en estos momentos está presentando serias dificultades. Si nos vamos a ver por sectores, fíjense como tecnología y servicios de comunicación es lo único que se salva. Sector financiero el que peor rendimiento ha tenido, materiales básicos y sector industrial. Y es que fíjense que si os vamos al sector financiero y vemos el ETF BKX de la banca, fíjense que está en mínimos desde abril, pero es que si nos vamos a ver el KRX, el ETF de la banca regional, fíjense que se encuentra, no ha cerrado en mínimos del 16 de abril, pero fíjense que ha llegado a marcar mínimos de noviembre de 2023. Por tanto, la situación de la banca regional ya sabemos que no es ni mucho menos buena. Sí que es cierto que no había pánico y que de momento el BTFP, ese servicio de financiación bancaria de emergencia, aunque no está abierto para nuevos préstamos, sí que es cierto que aquel dinero de momento se mantiene en balance de muchos bancos regionales. ¿Qué ocurre? Que lo tienen que devolver en los próximos 12 meses. Por tanto, atención a lo que pueda ocurrir en la banca regional. ¿Puede ocurrir una crisis bancaria regional 2.0 como la de marzo de 2023 si no hay pánico? No, pero sí que es cierto que muchos bancos pueden tener serias dificultades, pueden ser adquiridos por otros. ¿Qué ha salvado el BTFP? Nada, el BTFP simplemente ha sido un parche. Lo que ha hecho ha sido aliviar el pánico en marzo de 2023, no ha aliviado el problema de la banca regional. Un riesgo para la banca regional, que los tipos se mantengan altos por más tiempo. Ese es el verdadero riesgo. Si volvemos un poco al tablero, nos vamos a las market leaders. Fíjense que el ETF de los 7 magníficos, que estaba ligeramente abajo durante la sesión de hoy, ha cerrado máximos históricos 1,12%. Fíjense, Apple sube un 7,26%. Ojito, porque tendríamos que remontarnos mucho, es su mayor subida. Fíjate, podría estar buscando aquí desde cuándo es su mayor subida. Luego le echo un vistazo a nivel cuantitativo.
Fíjense, tendríamos que remontarnos hasta, esto es octubre-noviembre del año 2022 para ver una sesión mejor, subiendo más de un 7% Apple. Ojito, un movimiento muy fuerte. ¿A qué se debe el movimiento de Apple? Bueno, pues ayer tuvimos evento de inteligencia artificial, ayer caía un 1%, Apple, ya sabemos que los eventos no suelen venir muy bien, ese mismo día del evento, pocas ocasiones Apple tiene un rendimiento positivo, pero al día siguiente pues ya hemos visto que esto, junto a todo el tema de recompras y demás, que ya hemos visto las recompras han sido muy importantes en esta ventana abierta, pues fíjense cómo han sentado muy bien, subiendo más de un 7% y liderando el movimiento al alza de los 7 magníficos y del S&P 500. Fíjense, ¿qué presentó en el día de ayer? Presentó nueva plataforma de inteligencia artificial llamado Apple Intelligence, que fue el punto culminante. Nos dice aquí: esta tecnología ayudará a resumir textos, crear imágenes originales y recuperar los datos relevantes cuando los usuarios lo necesiten. Incluye una versión renovada de Siri y colaboración con OpenAI. Bueno, básicamente lo que quieren es integrar ChatGPT en Siri y en el sistema operativo de Apple. Esto causó reacciones un poco controvertidas. Por ejemplo, Elon Musk decía que no estaba dispuesto a que sus datos fluyeran de esa forma y dijo que iba a prohibir a todos sus trabajadores que no usaran Apple. Incluso amenazó pues con sacar su propio teléfono Tesla, que eso ya hubo rumores sobre ello. Un poco, ¿qué fue lo de ayer? Bueno, pues sí que es cierto que en el día de ayer falló Apple, caía casi un 2% el día del evento. Sí que es cierto que no presentó nada malo, todo lo que presentó fue muy positivo. Quizás la reacción de hoy es superior o es más de lo que se podría esperar. Pues yo creo que sí, porque sí que es cierto que ni la reacción de ayer a la baja ni la reacción de hoy tienen mucho sentido. Pero bueno, este ha sido el movimiento. Fíjense, nuevos máximos históricos para un Apple que estaba un poco más en rango lateral y que ha roto por fin ese rango lateral y ese nivel $200 que se encontraba, o en el que se encontraban bastantes posiciones a nivel cuantitativo. Fíjense que si vemos Microsoft también ligeramente arriba el día de hoy, Nvidia abajo, menos 0,72, y esto hace que Nvidia cierre con una valoración de 2,97 billones, que Apple cierre con una valoración de 3,18 billones de dólares y que Microsoft cierre con una valoración de 3,22 billones de dólares. Por tanto, Microsoft sigue siendo la compañía más valiosa del mundo, Apple en segundo lugar y Nvidia en estos momentos vuelve al tercer lugar. Amazon ligeramente arriba, Google ligeramente arriba también, Meta sube un 0,98% y Tesla, fíjense que pierde el día de hoy un 1,8%, la parte baja de este rango lateral que estaba conformando. Por tanto, movimientos débiles en los 7 magníficos, liderados especialmente por un salto espectacular de la segunda compañía más valiosa del mundo. Los rendimientos americanos a 10 años tuvieron un movimiento a la baja, sobre todo tras la buena subasta que ha habido, por debajo de 4,4%. Habrá mucho movimiento aquí para mañana. VIX 12,86, llegó a superar los 13 pero cerró a la baja. West Texas, fíjense que cierra por encima de los $78 el barril. El oro sin grandes cambios, Bitcoin ligeramente abajo, 3,24%. Con respecto al TLT, bueno, pues debido a la caída de los rendimientos, ligeras movimientos al alza en el ETF de referencia a los bonos a 20 años. El dólar ligeramente arriba, sigue frenándose con el nivel 105. Fíjense que frente al euro el día de hoy, ligera fortaleza, o sea, ligera debilidad del euro, cae un 0,24, y frente al yen ligera fortaleza también. Veremos mañana, decisión de tipos de la Reserva Federal, puede que también haya movimientos en el euro. Para mañana es que no solo tenemos eso, sino que también hay algunos puntos importantes. Fíjense, en China conoceremos la tasa de inflación, se espera un dato de 0,1% intermensual, que se quede el dato interanual en 0,3. Para Reino Unido, Producto Interior Bruto, se espera un crecimiento del primer trimestre en abril, de 0,4% de crecimiento. En eurozona conoceremos el dato final de la inflación alemana, y en Estados Unidos, ya saben, inflación y decisión de tipos de la Reserva Federal. Así que nada, tienen todos los detalles. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, hacedmelo saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.